Bienvenidos a mi blog Sin Corbata. Es un acercamiento pastoral a diversos temas necesarios para poder disfrutar, gozar de una vida cristiana saludable. ¿Por qué nace este proyecto Sin Corbata? Entendiendo que cada domingo, cada semana, los pastores responsablemente comparten la palabra que Dios le ha dado para el pueblo que Dios le permite dirigir, pero he encontrado que muchas personas piensan que lo que expone el pastor, tal vez el domingo, el sermón desde el altar, a veces considera que solamente ellos y algunos otros pueden caminar, ¿verdad?, en pos de lo que se expresa allí. Es decir, poder caminar teniendo una vida abundante, una vida llena de gozo y de alegría, y poder vencer también tentaciones y demás desafíos que se presentan en este caminar de la fe. Por lo tanto, en este blog que se titula Sin Corbata, pretendo bajarme del altar y quitarme la corbata y compartir estos principios, estudios, ¿verdad?, que están basados en las enseñanzas de nuestro Señor, que se encuentran allí en la palabra de Dios, la Biblia, que estas nos van a encaminar, ¿verdad?, nos van a dirigir a poder disfrutar de una vida saludable, una vida victoriosa, y tal vez de una manera más relajada, pues podamos compartir esos temas. No pretendo tener todas las respuestas, ¿verdad?, ni lo que yo diga sea lo más innovador. Sí les puedo hablar de, ¿verdad?, como pastor, y también en este caminar soy hijo de pastor, nieto de pastor, y además he sido miembro de una iglesia. Y desde ese radio, ¿verdad?, amplio que he vivido en este caminar de la fe, quiero compartir con ustedes ¿verdad?, estos temas que sean de bendición para su vida y que ustedes puedan disfrutar de una vida cristiana saludable. También en este blog estaremos compartiendo diferentes segmentos, secciones que serán de bendición. Por ejemplo, uno de ellos es Puentes de Esperanza, que no es otra cosa que estaremos compartiendo allí la acción y el alcance de la iglesia en toda la comunidad y el mundo entero. También A Corbata Quita es otro segmento donde tendremos entrevistas con diferentes pastores, ministros, ¿verdad?, tocando sus experiencias, cómo llegaron al pastorado, los desafíos que han tenido que enfrentar, los momentos difíciles también que se dan en este caminar. Pues en ese segmento A Corbata Quita lo estaremos tocando. También habrá un segmento con el pastor Manuel Sánchez Moya, que es Ponte en Forma con Manuel, y es cuidando el templo del Espíritu Santo. Así que esto y mucho más queremos estar compartiendo con ustedes aquí en este blog. Ahora quiero que disfruten de unos visuales de lo que estaremos presentando este próximo jueves a las 9 de la noche. Gracias por permanecer aquí en Sin Corbata y también por compartir, ¿verdad?, a través de las redes este blog, que sé que va a ser de bendición para muchas vidas. Quiero comenzar compartiendo para que conozcan algo de mí, cómo llego a la pastoral. Pues como mencioné anteriormente, soy hijo de pastor, también soy nieto de pastor, y en mi familia mi hermano es pastor, tengo tíos que son pastores. Pero dentro de este caminar también hemos, ¿verdad?, sido miembros de una iglesia, y sé los desafíos que se viven en este caminar de fe. Y quiero compartir esto porque no se da porque lo heredé, porque mi papá fue pastor
yo soy pastor o porque soy nieto de pastor, yo soy pastor o porque hay muchos en la familia que son pastores, pues de igual manera no había otra cosa que ser pastor. Pues no, porque desde muy temprano nos enseñaron que la salvación es individual, algo que nos enseñó nuestro padre Rafael Lavoy y nuestra madre Lice Fuster, y digo nuestra porque tengo dos hermanos, que es Alexis y Nitza, y se nos inculcó que para alcanzar la salvación cada uno tenía que tener ese encuentro personal con Dios, porque cuando Él venga no lo podemos agarrar del pantalón de papi ni de la falda de mami. Por lo tanto, era algo que teníamos que nosotros cultivar y desarrollar. Doy gracias a Dios que nuestros padres nunca nos forzaron, ¿verdad?, a este caminar. Sí nos enseñaron, pero jamás nos empujaron o nos esforzaron a que camináramos en pos de ella. Simplemente tuvimos un encuentro con el Señor y, ¿verdad?, paso a paso hemos llegado hasta aquí en el día de hoy. Pero comparto con ustedes cómo llegamos aquí. Pues como les dije, pasé la niñez, comenzamos en el pueblo de Carolina, en la cuarta de Country Club. Allí comienza a desarrollarse este servidor. A los 5 años mi padre es trasladado al pueblo de Cuamo. Allí paso parte de mi niñez y mi adolescencia. Recuerdo que cuando llega esa etapa de la adolescencia, que vienen muchas interrogantes y llega esa etapa que llaman difícil. Y recuerdo que muchos veranos y los diciembre viajábamos entonces a casa de nuestro abuelo. Pero recuerdo un verano en la iglesia de Las Lomas estaban celebrando un campamento, la agrupación precisamente se llama Las Lomas, la agrupación de avivamiento Las Lomas, y estaba en un campamento. Y yo recuerdo que en esa época yo estaba reverde, tenía un coraje con todo lo que, ¿verdad?, a veces uno ve en la pastoral, porque muchos piensan que ser pastor es color de rosa, pero no, en la pastoral se ven muchos desafíos, y uno como hijo de acá a veces ves cómo la gente son ingratas con tanto esfuerzo que hacen los pastores hacia ellos. Pero eso lo vemos nosotros los hijos de pastores, que en un rinconcito parece que todo corre, pero si nos percatamos. Y sé que tenía un gran coraje, y en ese campamento es la primera vez que yo escucho la voz de Dios a través de una de las hermanas que Dios usó para marcarme. Y recuerdo que señalaba: tienes coraje, estás reverde, pero ¿sabes qué? Dios te llama al pastorado. Y a esa edad es algo como que uno no entiende. Yo sé que yo bajé mi cabeza y seguía con el coraje, pero quedó marcada en mi vida esa primera vez que escucho que Dios me separaba para el pastorado. Sé que y en algún momento ustedes escucharán los testimonios de mi padre, que pues desde el vientre de la madre, ¿verdad?, Dios había hablado del mismo. Pero que yo haya tenido esa oportunidad de escucharlo y sentir que realmente Dios estaba solicitándome o buscándome, ¿verdad?, para ejercer un ministerio, pues fue a temprana ¿verdad?, edad, en la adolescencia. Pero luego seguimos desarrollándonos, pudimos comenzar ¿verdad?, a desarrollar el liderato dentro de la iglesia y a buscar a Dios. Sé que hubieron momentos bien intensos de querer buscar a Dios. Ya habíamos pasado de Cuamo a Caguas, y allí enfrentamos desafíos porque íbamos a enfrentar una nueva escuela. Se hablaba que en Caguas habían gangas y uno estaba nervioso porque uno venía de una ciudad un poco más tranquila. No obstante, llegamos y Dios nos guardó. Pero recuerdo que en la iglesia desarrollamos unas amistades, que hubieron momentos, y digo momentos, temporadas que nos llamábamos y íbamos a la iglesia a orar temprano. Luego en las noches volvíamos y nos encontrábamos en la iglesia y íbamos a orar. Y recuerdo muchas ocasiones en que, participando de diferentes actividades, Dios marcaba a cada uno de los jóvenes que participábamos en eso, y siempre Dios hablaba esa palabra. Recuerdo que pasé más adelante y esa palabra: vas a ser pastor, lo decía una y otra vez, y ya llegó el momento en que uno decía: sí, pero ¿cuándo? Y la verdad es que cuando miraba para dentro de mí, no sentía tener ¿verdad?, la vocación o los recursos para responder a ese llamado.
Y por el otro lado, con lo que yo viví, ¿verdad? Y vi como hijo de pastor, esa posición no era algo que yo quisiera ni anhelara. Recuerdo que siempre nuestro padre nos decía, si Dios los llama a la pastoral, pues mi recomendación es que les respondan, pero asegúrense, siempre nos decía, asegúrense que sea Dios el que les habla, porque ustedes han visto este caminar mío en mi pastoral, que Dios hablando y miren todo lo que se pasa. Y siempre recuerdo que nos decía a mi hermano y a mí, yo quiero que uno sea barbero y el otro que sea mecánico, porque siempre va a haber pelo para recortar y siempre va a haber un carro que haya que arreglar. Pero los designios de Dios, ¿verdad? Terminamos los tres terminamos siendo contables y bueno, y eventualmente pues hemos respondido al llamado. Pero antes de llegar a ese llamado, recuerdo que cuando llego ya a los 20, en tantos años, yo practicaba un deporte y en el deporte logré alcanzar sueños y anhelos que tenían. Por ejemplo, ir a la Universidad de Mayagüez, llegué siendo becado y se abrieron unas puertas para mí, que era lo que yo soñaba, ¿verdad? Y tengo que reconocer que lo alcancé porque Dios intervino y me permitió alcanzar eso. Pero disfrutando de esa bendición, con esa puerta que Dios me abría, pues mi corazón se puso reverde y comencé, en buen término criollo, a picar fuera del hoyo. Y ahí poco a poco me fui distanciando de todo. Y recuerdo que llegó un punto, para cortar el asunto, recuerdo que llegó un punto que estaba muy reverde y mis padres no sabían ya qué hacer. Recuerdo que muchas veces incontables movimientos de verdad hacían para que yo pudiera enderezar y verdad pudiera retomar el camino. Recuerdo que mandaba al que era el pastor de jóvenes aquel entonces, Mila Licea, para que hablara conmigo. Hablaba con otros tantos para que hablaran conmigo y yo me enderezara mi caminar. Y bueno, el punto llegó que recuerdo una noche, ya mi padre me había enviado a los Estados Unidos varias veces, tratando de sacarme ¿verdad? De las andadas, del camino. No es que fuera un matón ni un maleante, pero estaba caminando fuera del camino que habíamos sido instruidos. Y recuerdo que después que mi padre hizo tantos esfuerzos, recuerdo una noche que él no me vio. Él está hablando frente a la casa de mi abuelo con mi tío Abimael, y recuerdo que le dijo, ya yo no sé qué más hacer con este muchacho, porque hemos agotado todos los recursos. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes y que como testimonio, porque Dios es fiel cuando oramos, pero esa oración tiene que estar confiada y es descansar, es dejar las cosas en las manos de Dios. Y yo recuerdo que yo estaba detrás de un carro y recuerdo que él dijo, no me queda otra que rendirme y dejárselo al Señor. Y mire, tengo que decirle que fue lo mejor que pudo haber pasado, que se rindiera, porque se ahorró mucho dinero en enviarme para afuera, ¿verdad? O muchos recursos tratando de yo encaminar. Y no fue hasta el momento en que mis padres decidieron, nos rendimos y Dios hará con él lo que tenga que hacer. Así que comenzó entonces un proceso de Dios y yo. Y Dios comenzó a hablarme de diferentes maneras. Recuerdo en una ocasión mi padre estaba en Colombia, en un viaje misionero con mi abuelo, que de hecho fue el último que realizaron, porque después de ese viaje mi abuelo parte con el Señor. Y recuerdo que mi padre cuenta que 2 noches antes de salir para Puerto Rico, él se levantó desesperado porque me veía que tiroteaban y me mataban a mí y mataban a otros amigos. Y me marcó porque precisamente esa noche estábamos en una actividad y se supone que yo hubiese llegado a esa esquina que estábamos en Mayagüez reunidos en la Bosque. Y recuerdo que esa noche yo pasé por el frente de ellos en el carro y dije, pues me voy a estacionar más adelante, y de momento
seguí de largo y simplemente me fui a mi apartamento. Al otro día los muchachos me dicen, Rafael, qué bueno que tú anoche no llegaste porque se bajaron, ¿verdad? Y si tú llegas a estar, era la expresión que ellos decían, pues yo creo que a todos nos quitaron, pues porque ellos entendían que yo era un poquito bocón en ese entonces. Y eso marcó mi vida de tal manera porque fue precisamente la noche y más o menos en la hora, ¿verdad? Que él tiene ese episodio estando en Colombia. Mi padre me cuenta, ¿verdad? Que mi abuelo se levantó y le dijo, ¿qué te pasa? Y él le dijo, pues que le contó el sueño. Y mi abuelo le dice, no te preocupes, a él no le va a pasar nada, vamos ahora. Y comenzaron a clamar y tengo que decir porque son cosas que se dan paralelas, tengo que decir que Dios me libró de la muerte en esa ocasión y de tantas otras que estoy seguro que no tengo conocimiento de ellos, pero que sé que Dios me ha salvado de accidentes y de muchas más. Y comenzó ese trato con Dios, de Dios conmigo, y sé que esa primera temporada se me hacía tan difícil. Yo daba 2 pasos para el frente y de momento daba 1 para atrás. Y esa parte era bien complicada para mí. Pero gloria a Dios le doy a Jesucristo, que Él nunca me soltó. Y siempre que yo caía, siempre podía escuchar y podía sentir en mi corazón de que Él me decía, sigo aquí contigo, yo no te dejo. Y salimos de esa temporada y en el caminar, no quiero decir que soy perfecto, pero he podido sentir esa mano amiga que me asiste aún en los momentos que le fallo. Por lo tanto, mis amigos, en esta hora yo quiero compartir esto, cómo llegué al pastorado. Pues Dios siguió afirmando este llamado a la pastoral. Pasamos por diferentes procesos. Desde el 2006 paso a ser como asistente a la pastoral en la iglesia de Caguas Pueblo con mi padre. Y esto después de 2 años que la Junta le estaba pidiendo que yo participara como asistente a pastor. Y recuerdo que para más o menos 2004 mi padre me dijo, ¿estás preparado para trabajar como asistente a pastor? Y yo dije, bueno, sí, porque ya yo trabajaba en otras áreas. Y él me dijo, bueno, lo que pasa es que cuando tú estés como asistente a pastor, tú vas a meterte en la línea de fuego. Y yo le dije, pero pues no sé, pero yo hago todas las cosas. Y me dicen, no es lo mismo, tú vas allí a escuchar que hablan mal de mí, lo que no se atreven a decirme la gente de frente a mí, te lo van a decir a ti. Y no sé si tú estés preparado para eso. Y le dije, pues claro que estoy preparado. Y además la gente no se va a atrever a decir nada si yo soy el hijo tuyo. Eso fue lo que yo le dije en el 2004. No me dieron la oportunidad de ser asistente a pastor porque fue mi padre, claro, me enteró después, fue mi padre que dijo que no. En el 2005 también pasó y fue un no. En el 2006 no le quedó otro remedio de decirme, mira, la Junta me sigue pidiendo que estés como asistente a pastor, estás preparado para ir de fuego. Y yo le dije, bueno, yo no sé si estoy preparado, pero... Y él me dijo, bueno, ya yo te dije, esto es lo que va a pasar, esto otro va a pasar. Y miren, hermano, comparto esto porque la gente piensa que el pastorado es ponerse una corbata, predicar los domingos y ya. En el pastorado se sufre. En el pastorado se pasa muchos tragos amargos. ¿Y por qué continúan los hombres, verdad, ejerciendo la pastoral? Porque simplemente Dios le ha llamado. Si Dios no ha llamado, usted va a ver que empacan y simplemente salen. Pero cuando Dios ha llamado, pues da la oportunidad para, verdad, renovar fuerza y seguir hacia adelante. Y yo recuerdo que esa partecita de que hablaran mal del pastor conmigo, se me hacía tan difícil entenderla porque él era mi papá. Pero no es hasta que entro en esa posición que, mire, efectivamente, hay gente que no le tiembla el pulso. Hay gente que no le tiembla el pulso. Y diciéndome barbaridades del pastor, que el pastor es mi papá. Y yo decía, pero o sea, yo lo miraba y lo escuchaba y yo decía, pero es que no sabe de quién me está hablando. Si alguien puede hablar de lo que él hace, soy yo porque yo lo veo. Por lo tanto, esa parte fue un poquito difícil, pero creo que fue en los momentos para
de preparación para poder ejercer entonces el llamado. Así que por eso llego a la pastoral. Son muchas vivencias, pero simplemente he querido compartir esta parte de la historia con ustedes para que conozcan algo de mí. Es decir, que ustedes van a escuchar a través de, ¿verdad? Y van a ver a través de este blog Sin Corbata, un acercamiento pastoral de diferentes ángulos, y que la única intención por la que nace esto es porque, número uno, obedeciendo a Dios, y número dos, para poder brindar esas herramientas, ¿verdad? Que algunas de ellas les puedan ser útiles para que puedan disfrutar de una vida cristiana saludable, porque en Cristo se goza, porque en Cristo somos más que vencedores. Así que, mis amigos, les invito a que puedan compartir conmigo, al menos en esta sección de principios, estudios, testimonios, anécdotas, todos los lunes a las 9 de la noche, y los jueves estaremos compartiendo esa sección que se llama A Corbata Quita, que estaremos ¿verdad? Entrevistando a diferentes personas, cómo se desarrollan en su ministerio. Así que, sin más, quiero decirles que la gracia de Dios abunde en vuestros corazones, y que comparta, le dé share y comparta con sus amistades este blog para que tengan herramientas para seguir hacia adelante. Ya para despedirme, quiero agradecer, porque en este proyecto no lo hago solo. En este proyecto está toda mi familia envuelta, con ellos esta hermosa decoración y otros detalles que se tienen que dar para el desarrollo de este blog, pues lo hace mi esposa Dunesta Taviani. Detrás de la cámara y las luces y todo eso está mi hija Paola Michelle, y lo que es el área del sonido y demás, y mueve aquí, mueve allá, está mi hijo Rafael Augusto. Así que es un proyecto que nace en el corazón de Dios, y aunque creo que lo he retrasado mucho tiempo, ya por fin sacamos nuestra primera sección. Así que les invito a que este próximo jueves puedan compartir con nosotros una entrevista con alguien que precisamente va a estar teniendo unos segmentos de Ponte en Forma con Manuel. Así que, sin más, Dios les bendiga, Dios les guarde. Detente. Comparto con ustedes aquí en Sin Corbata esta sección Puentes de Esperanza en la acción y alcance de la iglesia. Hoy con nosotros el reverendo William Hernández Ortiz, obispo general de la Iglesia de Dios Pentecostal, organización a la cual yo pertenezco y que él supervisa, dirige, ¿verdad? También estimula a las comunidades de fe alrededor del mundo. Esta organización tiene más de 500 iglesias en Puerto Rico y son más de 6.000 alrededor del mundo. Y aquí en Puentes de Esperanza, en este blog de Sin Corbata, le preguntamos y él contestó lo siguiente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les habla el pastor William Hernández, obispo general de la Iglesia de Dios Pentecostal a nivel internacional. Para mí es un honor y un privilegio poder estar con ustedes en este programa Sin Corbata, lo cual felicitamos al compañero Rafael Lavoy Fuster por el mismo. Creo que es necesario compartir cosas, asuntos que son de importancia para el creyente. En esta ocasión quisiera contestar una pregunta que quizás está en la mente de muchos creyentes. La pregunta es: ¿cuál debe ser la responsabilidad del creyente ante los comicios eleccionarios, especialmente en un momento donde nos acercamos a ese proceso? Y la característica en Puerto Rico es que los mismos son bastante agitados, bastante confusos y bastante movidos e intensos. Por tanto, el creyente en medio de todo esto tiene que ejercer su voto, es una responsabilidad, y si queremos ser parte de la solución del problema, debemos estar envueltos desde la perspectiva de votar. Yo creo que cada creyente debe votarlo, pero ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad, nuestra conducta, nuestra actitud en medio de todo este proceso? Yo quisiera usar las palabras del apóstol Pablo que le envió a Timoteo en 1 Timoteo 2 del 1 al 3, donde él motiva a que debemos orar por todos los que están en eminencia, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que Dios espera que
nosotros oremos por aquellos que desean y que están en eminencia o que desean llegar a ello. De hecho, en este momento nosotros en Puerto Rico tenemos un grupo de personas que aspiran a gobernar este país, y estos son diversos y algunos complejos en su carácter y personalidad. Y yo creo a través de los años, hermanos, que han sido innumerables las decepciones que hemos tenido a lo largo de muchos años de parte de la camada política partidista. Hemos tenido promesas incumplidas, engaños premeditados y tantas otras artimañas a las cuales hemos sido sometidos, por el simple hecho de que sostenemos los principios y valores bíblicos que dieron forma a nuestra sociedad y que han mantenido el orden y la disciplina en nuestro país. Hoy la iglesia y sus componentes son vistos como un medio para lograr objetivos personales y colectivos de parte de estructuras políticas, sin valorar, escuche bien, sin valorar lo que este pueblo cristiano aporta al bienestar del país, porque son muchos los bienes que esta iglesia le provee a este pueblo, pero la gente no ve eso, y damos gracias al Señor porque quien debe reconocerlo es el Señor. Pero sin embargo, nosotros, a pesar de que ellos no nos reconozcan, debemos sentir el peso en nuestros corazones de orar por cada uno de ellos. Sí, a pesar de las profundas diferencias en ideales y filosofía que pueden tener, no dejan de ser, escuche bien, no dejan de ser seres humanos con emociones y sentimientos, con familias que se afectan en el proceso político que caracteriza a nuestro Puerto Rico. Pueden discrepar de nuestra posición con relación a lo moral, en cuanto a nuestras convicciones y nuestro teísmo, pero por esto no dejan de ser hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Esto indica que mientras respiren y estén con vida, sus almas tienen el potencial de ser regeneradas y alcanzar la vida eterna. Esta experiencia fue la que experimentó Saulo de Tarso y también el ladrón en la cruz, en las últimas horas de su existencia, cuando llegó la luz a su vida. Ellos recibieron lo más valioso que puede tener humano alguno, la salvación del alma. Por tanto, mire, la determinación final de cada persona reside en su decisión por Dios al terminar su existencia aquí en la tierra. ¿Sabe cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Orar por los que tienen el deseo de gobernar este país, para que lo hagan con la preocupación y el deseo de que la calidad de vida en todas sus manifestaciones sea la mejor en nuestro país. Que Dios los lleve a entender que el cambio a la grandeza o el camino a la grandeza está pavimentado con el servicio a nuestros congéneros. Es nuestro deber como iglesia orar por todo y por todos. Cuando el apóstol Pablo, recomienda que se ore por el rey o el emperador, mire, el que estaba en el trono era Nerón, ¿sabe? El mismo que había quemado a Roma y les había echado la culpa a los cristianos. De hecho, se iniciaba una persecución. Pero por esto Pablo no dejaba de pedir la oración por todos aquellos que estaban gobernando en esa ocasión. Oremos para que Dios le dé la capacidad a nuestros gobernantes y a los que aspiran a hacerlo, para que sirvan y en su función lo hagan con honestidad y piedad, promoviendo la quietud y la paz para este país. De hecho, hay una cita del escritor Donald Guthrie que quiero compartir con ustedes, y dice: la actitud del cristiano hacia el Estado es de suma importancia. Aunque las autoridades civiles sean perversas o no, deben ser objetos de nuestras oraciones, porque es en esta forma que los ciudadanos cristianos podrán influenciar el curso de los asuntos nacionales, un hecho generalmente olvidado, excepto en tiempos de crisis. Mire, como seguidores de Cristo, no estamos llamados a poner nuestra confianza y esperanza en líder alguno. Se nos pide que oremos por ello. Nuestra confianza es en nuestro Señor Jesucristo. Los políticos no son la respuesta a nuestro problema. La respuesta sigue siendo Jesucristo. Por tanto, oremos por ellos y estemos confiados de que Dios provea los medios y el camino, y sea Dios quien dirija todo este proceso. Algunas personas se preguntan si la iglesia debe estar abierta en medio de esta pandemia. Yo personalmente creo que la iglesia debe sí permanecer abierta durante esta crisis que sufre el pueblo de Puerto Rico y el mundo entero.
Lejos de la iglesia ser un foco de contagio del COVID-19, es un espacio necesario para que la comunidad pueda recibir fortaleza espiritual y emocional. Miren, las iglesias, al igual que otras instituciones, han tomado muy en serio las ordenanzas establecidas por el gobierno y se han asesorado por profesionales de la salud para tomar las medidas necesarias a fin de establecer los protocolos y evitar la contaminación del virus. Hoy más que nunca el pueblo de Puerto Rico necesita recibir ayuda para hacer frente a los efectos emocionales que las crisis de los últimos años han causado en la población en general. Luego de un huracán categoría 5, de los disturbios sociales y políticos del verano del 2019, de terremotos y de una pandemia mundial que ya ha cobrado la vida de más de 200 puertorriqueños, es importante proveer aliento, esperanza y consuelo a todos los afectados. La Iglesia desarrolló un protocolo siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en todas nuestras iglesias para asegurar la vida física y espiritual de todos sus feligreses. Este protocolo cuenta con las medidas necesarias para asegurar un ambiente libre de propagación del virus. La iglesia está para el servicio de la comunidad y para ayudar a mantener la salud espiritual y emocional del pueblo en todo tiempo, especialmente en tiempos de crisis. Esta busca ser un amortiguador emocional por los golpes que la nueva realidad nos ofrece y un oasis para los necesitados. La iglesia en Puerto Rico, especialmente sus pastores y capellanes, están disponibles para visitar hospitales, cárceles y otras instituciones que requieran de atención y consejería espiritual en todo momento. La iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo está disponible para ayudar y poder socorrer a todos aquellos que estén necesitados. Por eso la iglesia debe permanecer abierta, tomar las medidas necesarias, envolverse en ajustar sus procesos para acomodar esta situación, pero debe ser siempre un oasis donde aquellos que necesitan puedan llegar a buscar refrigerio espiritual y que sus condiciones mentales y emocionales puedan ser canalizados a través de una guianza espiritual. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión.